César, ¿cómo Qué estás? espectacular. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Hola César, ¿qué tal? Hola, Pati, ¿cómo te va? Hola, Mirta. Excelente. Mira, Hola Hola, ¿qué Mirta. tal, compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿qué tardes a tal? todos. Un placer estar otra vez con ustedes aquí para aprender. Igualmente, igualmente. ¿Todo bien, Aníbal? Bien, por suerte. Yo a las 6:15 tengo que abandonarles, pero esto continúa, ¿verdad? Se continúa, ustedes continúan y esto se sigue grabando, por suerte, hay esa conexión. Tengo que ir a una asamblea, así que no puedo. Sí, yo también tengo que hacer como a las 6:30 por ahí, un poquito más tarde. Bueno, pero esto queda grabándose Ujú. y mañana ya lo coloco en YouTube para que esté accesible, ¿verdad? ¿En Chile se cambia la hora, César? Sí, se cambia la hora. No sé cuándo, sí. Yo creo que ahora estamos igual, Y pareciera, claro. porque me confundí. La semana pasada estábamos con una hora de diferencia, entonces cuando organicé la reunión, siempre poníamos antes hora Santiago, el uso de Santiago. Ujú. Pero la semana pasada Santiago estaba una hora adelantado. Es decir, nosotros nos atrasamos una hora. Entonces, la que nos corresponde es la hora de La Paz. Entonces puse con la hora de La Paz. Ya. Pero después me fijo y decía ahí Santiago otra vez. Yo dije, yo no quiero Santiago, yo quiero La Paz. Y al final parece ser que Santiago también cambió la hora. Sí, 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 Lo suelen copió, cambiar la hora en Chile. lo copiaron, así, simplemente, Claro. sin pedirnos Ujú. permiso. Pero entonces ahora nuestro amigo Mauricio va a estar Sí, más equiparado. sí, esperemos que se pueda meter sin problema. Yo me salgo de pantalla un ratito y voy a buscar algo y estoy acá. ¿Mm? Perfecto. Estamos en la página 13 del libro y para terminar esta lectura de este capítulo tenemos que ir terminar la página 18, o sea, son 5 páginas y después es recomendable comenzar con la página 21. Ya el tema es qué es el concepto. Es interesante esto porque hasta ahora se pasó diciéndonos lo que no es el concepto y va a continuar con eso 5 hojas más, ¿verdad? Me parece interesante la situación, pero nos deja así una especie de... Don José Duarte, bienvenido después de tanto tiempo. Todavía no me escuchó. Ahí está. Viste, José Duarte es el doctor que te había referido. Ya, ¿qué tal, José? Encantada. Hola, ahí escucho, creo. ¿Qué Ahí tal, escucha. Aníbal? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Saludo a todos. Gracias. ¿Qué tal José? Bienvenido. ¿Qué tal, Patricia? ¿Todo bien? Todo Gracias. bien. Gracias, gracias. José, leímos, esta es la tercera sesión, ¿verdad? La primera leímos el primer capítulo, eran como 15 páginas, pero bueno, eh, mucha información, entonces decidimos el martes pasado comenzar a leer otra vez, porque además se incorporó gente nueva al grupo. Entonces, y gente que no pudo estar, entonces comenzamos a leer otra vez el prólogo, sería, ¿verdad? La Eh, introducción, la introducción. Y llegamos sí, hasta la página 13, ¿verdad? 13.
de la página 3 de la fotocopia que yo tengo, no sé. Un segundito, ahora vuelvo. Ahí estamos. Yo tengo acá el PDF de una de las versiones del libro en castellano. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? A mí me parece intenso, ¿verdad? Porque hasta ahora lo que leímos es poco complejo, pero está claro algo. Ahí están ambos esforzándose en explicarnos qué no es el concepto, que me parece un buen punto de partida, ¿verdad? O sea, Sí, porque da la impresión de que el concepto es una palabra, vamos a decir así, en términos eh, simples, muy manoseada, muy, ¿verdad? Muy hasta bastardeada, podríamos decir, no sé, ¿verdad? Entonces, eh, este es un libro muy interesante. Yo lo leí hace unos años, leía en realidad algunos capítulos cuando cursaba una materia en, una de las en la maestría que hice. Y es un libro bastante pesado, pero dentro de los trabajos que hicieron ellos juntos, Deleuze y Guattari, yo creo que este es el más claro. Me da la impresión de que es el más claro. No significa que sea claro, ¿verdad? Sino es el más claro. Después, importante yo creo que es tener en cuenta la trayectoria de Deleuze, porque hay un Deleuze sin Guattari, ¿verdad? Que son todos los primeros trabajos que él escribe, diferencia, repetición, lógica del sentido, como sus obras más, que es el Deleuze que a mí más me gusta, el Deleuze sin Guattari. Yo creo que Deleuze cuando se junta con Guattari surge algo nuevo que a mí personalmente mucho no me convence. Y después hay un Deleuze post-Guattari de vuelta, que es el último Deleuze que reflexiona sobre el cine, por ejemplo. ah, Tiene estas conferencias y este libro sobre la imagen en movimiento, sobre el pensamiento de Bergson, que es el último Deleuze, ¿verdad? Pero son diferentes. Hay una continuidad, obviamente, que atraviesa todos estos momentos, pero el tono es diferente, ¿verdad? El tono es diferente. Acá, yo creo que en este libro hay como una profunda reflexión filosófica que a mí me interesa porque creo que están intentando hacer realmente filosofía y tienen como la pretensión misma de sentar para ellos una determinada idea de la filosofía. Eh, Después tienen otros trabajos que son más, como vamos a decirlo brutalmente, filosofía aplicada a sus temas de interés. Por ejemplo, el Antiedipo es un intento de hacer una lectura eh, en conjunto, una evaluación en conjunto crítica de los aportes del psicoanálisis y del marxismo. Entonces ahí Deleuze y Guattari se posicionan frente a el marxismo y al psicoanálisis, o mejor dicho, frente a Marx y a Freud. Y cuando hablamos de Freud, a la lectura freudiana que está siendo más fuerte en Francia en esa época, que es la lectura de Lacan. Entonces, Mil Mesetas es otro libro que escribieron en conjunto. Ahí también es como la continuación de Alain de Edipo sobre este tema de, bueno, pero acá este es un libro más metodológico, un libro más conceptual, más filosófico, ¿verdad? Yo creo que, o sea, por eso había dicho
me pareció más realizable leer este libro que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El libro que había propuesto César, El Antiedipo. que es un libro inmenso, interesante, obviamente, pero no sé, se me hace que son proyectos muy que pueden terminar en la nada, ¿verdad? Si es que, a no ser que haya, nunca se sabe, ¿verdad? Pero no sé, me parece que también por el libro que leímos anteriormente, al de Kentan Meyasu, acá me parece que hay cierta, obviamente, no conexión porque ambos, todo lo contrario, ¿verdad? Creo que hay muchos puntos de divergencia, pero está en la misma temática de querer definir en términos bien generales qué es para el autor la filosofía, ¿verdad? De hecho, ese es el título. eh, Ese es el título, ¿verdad? Y bueno, es un libro que va a recibir también muchas respuestas. Hay un filósofo francés que se llama Pierre Hadot, que escribe un libro prácticamente con el mismo título, también, que es la filosofía, que va a polemizar directamente con este libro, ¿verdad? Pierre Hadot va a intentar hacer una lectura de la historia de la filosofía distinta a la idea de la filosofía es la invención, la fabricación de conceptos, que es la de la posición de Deleuze. Pierre Hadot va a intentar mostrar que lo central en la filosofía es la dimensión ética de las diferentes escuelas, eh, desde Platón en adelante, según Pierre Hadot, no hay una sola escuela filosófica que no haya tenido un componente ético. Incluso Descartes, que es un racionalista por excelencia, concebía a las meditaciones a su libro Las Meditaciones Metafísicas como un ejercicio espiritual, ¿verdad? Como un ejercicio espiritual. Entonces, con ese libro, Pierre Hadot polemiza contra la idea de que la filosofía es invención de conceptos, ¿verdad? Hay como una polémica de Pierre Hadot contra Deleuze y Guattari, en el sentido que la filosofía de Deleuze y Guattari, al menos en este manifiesto así de qué es la filosofía, habría borrado, habría omitido la dimensión ética de la filosofía, la dimensión práctica, podríamos decir en términos modernos. Eso es así la breve caracterización que yo, de acuerdo a mis conocimientos previos, podría dar del libro, que bueno, habría que leerlo. Fantástico esa, digamos, esa plataforma, ¿verdad? Tener como referente eso. Sí. Bueno, ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, César? Te echábamos de menos ya, Gracias. la lectura. como les había dicho yo, a las 6:15 voy a retirarme, pero esto continúa y se continúa grabando. Así que va a estar disponible esto mañana, ¿verdad? Eh, entonces, si les parece, yo voy a continuar la lectura hasta las 6:15. Después alguien que tome la posta, les agradeceré, ¿verdad? Estamos en la página 13 de la copia que yo tengo. No sé si coincide con la tuya, José. El último texto que leímos está en la parte superior de la página y dice así: el primer principio de la filosofía consiste en que los universales no explican nada, tienen que ser explicados a su vez. Eh, no, yo tengo otra versión, se ve. Tengo Ah, la del libro. Vos tenés un PDF que era editable, creo, ¿verdad? sí. Eh, todos tienen, bueno, y voy a buscar ese. Creo que tengo acá en el grupo y voy a mandarme. Porque ¿Cómo, desde dónde dices tú, Eh, animar? el punto de la parte dice, conocerse a sí mismo, es la frase que viene posterior. Conocerse a sí mismo. Y eso te ayuda. Pues, a ver. Yo tengo el libro que es de anagrama.
Mm, Y no es el mismo. wow, En la no me página puedo 13 empieza, dice, toda creación es singular y el concepto como Ese es creación. el anagrama. Ese es. En la página 13 empieza así, todo, imaginaria de los mercados y los medios, idealismo intersubjetivo, toda Exacto. creación es singular. Sí, correcto, esa es, esa es. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Esa es, sí. Bueno, y justamente concluye esta frase larga con el primer principio de la filosofía consiste en que los universales no explican nada, tienen que ser explicados a su vez. Hasta ahí llegamos. Sí. Mita, ¿estás en esto también? ¿Ya lo localizaste? Sí, le sigo. Perfecto, perfecto. Bueno, Yo todavía no. Aníbal, es la página del PDF, ¿verdad? La página yo tengo 13 dice la esto. página 13 de Ah, esta misma pucha. edición. Es el libro de anagrama. La etimología como gimnasia. Entonces, a ver, lo voy a dar vuelta porque quizás me... Bueno, de todas maneras empiecen nomás, yo tarde o temprano voy a encontrar, porque estoy acá en la... Exacto. Vamos a ver cuál es. ¿Cómo es la frase de arriba de esta página tuya? Una- Donde sale 13 dice gimnasia propiamente filosófica. Tiene que producirse en cada caso una singular necesidad de estas palabras. Pero vos, ¿qué edición tenés, César? ¿El de anagrama o no? Y se supone, a ver, porque Sí, esa pero parte... ahí en la... A ver, a lo Es mejor tengo otra opción. una carátula negra que dice, y abajo dice qué es la filosofía y abajo anagrama, colección, argumento. Esa es la portada, ¿no? acá, acá dice, en la última página, al final de la página 13 que estamos viendo, dice Anagrama. la etimología como gimnasia propiamente filosófica. Eso leíste, César, ¿verdad? Sí, eso. Entonces, en la página anterior es. Claro, vos estás en la página 14, César. Ah, Es la página anterior. ya. ¿Y esa con qué empieza? Y empieza con Y- imaginaria de los mercados y de los media. Idealismo intersubjetivo. Ya, ahora sí. Ahora Ok, sí. Bueno, sí, ok, estamos. termina esa frase con el primer principio de la filosofía consiste en que los universales no explican nada, tienen que ser explicados a su vez. Conocerse a sí mismo, aprender a pensar, hacer como si nada se diese por descontado, asombrarse de que el ente sea. Estas determinaciones de la filosofía y muchas más componen actitudes interesantes, aunque resulten fatigosas a la larga, pero no constituyen una ocupación bien definida, una actividad precisa, ni siquiera desde una perspectiva pedagógica. Cabe considerar decisiva, por el contrario, esta definición de la filosofía: conocimiento mediante conceptos puros.
Pero oponer el conocimiento mediante conceptos y mediante construcción de conceptos en la experiencia posible o en la intuición está fuera de lugar. Pues, de acuerdo con el veredicto nietzscheano, no se puede conocer nada mediante conceptos a menos que se los haya creado anteriormente, es decir, construido en una intuición que le es propia. Un ámbito, un plano, un suelo que no se confunde con ellos, pero que alberga sus gérmenes y los personajes que los cultivan. El constructivismo exige que cualquier creación sea una construcción sobre un plano que le dé una existencia autónoma. Crear conceptos, al menos, es hacer algo. La cuestión del empleo o de la utilidad de la filosofía e incluso la de su nocividad, ¿para quién es nociva? Pregunta, resulta modificada. Punto aparte. Creo que la clase pasada hablamos acá sí sobre lo que decía Nietzsche, que el concepto, algo así como es el sepulcro de la intuición, ¿verdad? Entonces, Importante también es la delimitación que Deleuze hace, ¿verdad? Como que está intentando despejar lo que para él no es lo central en la filosofía. Pertenece a la filosofía, forma parte de ella, la contemplación, el conocimiento de sí. Por ejemplo, esto es lo que yo les mencionaba de Pierre Hadot, de su crítica de Deleuze y Guattari, la idea de ausencia de una ética como elemento central de la filosofía en esta manera de ver las cosas. Acá cuando Deleuze y Guattari dicen, no tiene que ver, o más que bien, tiene que ver, pero no es lo central para la filosofía, el conocimiento de sí. El conocimiento de sí es una de las cuestiones así centrales, ¿verdad? En la ética para la filosofía desde la antigüedad, ¿verdad? Entonces, acá creo que en este párrafo para mí lo interesante es eso, cómo él va delimitando, ni contemplación, que podríamos decir, no sé, de pura teoría del conocimiento, ni conocimiento de sí, que podríamos decir ética. Son las cosas que a él, para él, lo más importante de la filosofía. Tienen que ver con la filosofía, pero no es lo central. Lo central es esta cuestión de la creación de conceptos. Ese es el lugar donde él se para. La filosofía para él pasa por eso, ¿verdad? sí, y lo interesante es que todo este capítulo prácticamente es poniendo límites, ¿verdad? ¿Qué es lo que no es concepto, ¿verdad? O sea, insistentemente, ¿verdad? Bueno. Multitud de problemas se agolpan ante la mirada alucinada de un anciano que verá cómo se enfrentan conceptos filosóficos y personajes conceptuales de todo tipo. Y para empezar, los conceptos tienen y seguirán teniendo su propia firma, sustancia de Aristóteles, cogito de Descartes, mónada de Leibniz, condición de Kant, potencia de Schelling, tiempo de Bergson. Pero además, algunos reclaman con insistencia una palabra extraordinaria, a veces bárbara o chocante, que tiene que designarlos, mientras a otros les basta con una palabra corriente absolutamente común, que se blinfla con unas resonancias tan remotas que corren el riesgo de pasar desapercibidas para los oídos no filosóficos. Algunos requieren arcaísmos, otros neologismos, tributarios de ejercicios etimológicos casi disparatados. La etimología como gimnasia propiamente filosófica.
Tiene que producirse en cada caso una singular necesidad de estas palabras y de su elección como elemento de estilo. El bautismo del concepto reclama un gusto propiamente filosófico que procede violenta o taimadamente y que constituye en la lengua una lengua de la filosofía, no solo un vocabulario, sino una sintaxis que puede alcanzar cotas sublimes o de gran belleza. Ahora bien, aunque estén fechados, firmados y bautizados, los conceptos tienen su propio modo de no morir, a pesar de encontrarse sometidos a las exigencias de renovación, de sustitución, de mutación, que confieren a la filosofía una historia y también una geografía agitadas, de las cuales cada momento y cada lugar se conservan, aunque en el tiempo, y pasan, pero fuera del tiempo. Puesto que los conceptos cambian continuamente, cabe preguntarse qué unidad permanece para las filosofías. ¿Sucede lo mismo con las ciencias, con las artes que no proceden por conceptos? ¿Y qué ocurre con sus historias respectivas? Si la filosofía consiste en esta creación continuada de conceptos, cabe evidentemente preguntar qué es un concepto en tanto que idea filosófica, pero también en qué consisten las demás ideas creadoras que no son conceptos, que pertenecen a las ciencias y a las artes, que tienen su propia historia y su propio devenir, y sus propias relaciones variables entre ellas y con la filosofía. La exclusividad de la creación de los conceptos garantiza una función para la filosofía, pero no le concede ninguna preeminencia, ningún privilegio, pues existen muchas más formas de pensar y de crear, otros modos de ideación que no tienen por qué pasar por los conceptos, como por ejemplo el pensamiento científico. Bueno, a mi parecer, aquí lo que yo puedo más o menos aportar es que eh, está desafiando todo lo construido socialmente, hasta la ciencia misma. Eh, porque hasta esa creación de las ideas, eh, que como una construcción social que viene a ser la normalidad, lo creemos por verdad y que todo depende de cómo fue construido y al final se construye en base a un poder. Entonces, eh, como que esa línea de interpretación de lo que es correcto o incorrecto, como que con esto desafía todo si es así como se tiene que eh, tener la mirada para un juzgamiento. Es lo que está queriendo decir con esas palabras un poco complejas, ¿verdad? Pero creo que hacia ahí va el asombro de Heidegger, en este caso, ¿verdad? Donde nuestra sociedad ya no tiene en esa primera parte tocó el tema de asombro. El asombro tocaba mucho ahí de Heidegger que este, como, como esa sensación eh, ahí en la novela esa de Ray Bradbury que va al pasado, ¿verdad?
y se encuentra con que su familia fue la que le asesinó, ¿verdad? Y ese asombro de descubrir algo muy fuerte, ¿verdad? De su historia, ¿verdad? Entonces, como que ese tipo de asombro es lo que habla Heidegger de que ya no existe en nuestra sociedad, como que eso se banalizó y ya no existe el asombro de nada, ¿verdad? Entonces, ahí me recuerda un poco esa parte en que hablaba en otras clases, ya el profesor, lástima no está el profesor Sergio, ¿verdad? En otras clases debatíamos con él ese concepto heideggeriano y nietzscheano también, que habla del asombro y que vuelve a tocar de lejos aquí, el asombro como, como algo perdido, pero en su concepto de relación con el otro, de relación con las cosas, de relación con la vida. Y Derrida también toca, no sé si Derrida toca ahí la parte de construir lo construido para volver a construir digámosle, una nueva forma de ver o de mirar el mundo o de interpretar las cosas que eran interpretadas con otros códigos, con otro tipo de conceptos, digámosle, de territorializar eso y volver a territorializarlo, decía Guattari, ¿verdad? Para poder crear una nueva subjetividad, tener la posibilidad de ser otro, una multiplicidad de otros, para poder ser flexible y tolerante. Uno también tiene que poder permitir que en uno emerjan una multiplicidad de yoes, una multiplicidad de otros. Y en ese sentido, lo que muchas veces con la política yo antes no comprendía el concepto de la patria es el otro, o sea, los otros que te constituyen en tu ser. En ese hablaba también Nietzsche, el ser que como era el ser que era lo que buscaba Heidegger también, el ser y la nada, ¿verdad? Es como un renacer de una nueva mirada que habla acá del crear el concepto que no es lo que citó ahí, que no era concepto. Bueno, acá continúa con lo siguiente. Creo que es importante este punto. Siempre volveremos sobre la cuestión de saber para qué sirve esta actividad de crear conceptos. Creo que esa es una pregunta clave para meditar, ¿verdad? Tal como se diferencia de la actividad científica o artística. ¿Por qué hay que crear conceptos y siempre conceptos nuevos? ¿En función de qué necesidad y para qué? ¿Con qué fin? La respuesta según la cual la grandeza de la filosofía estribaría precisamente en que no sirve para nada, constituye una coquetería que ya no divierte ni a los jóvenes. En cualquier caso, nunca hemos tenido problemas respecto a la muerte de la metafísica o a la superación de la filosofía. No se trata más que de futilidades inútiles y fastidiosas. Se habla del fracaso de los sistemas en la actualidad cuando solo es el concepto de sistema lo que ha cambiado. Si hay tiempo y lugar para crear conceptos, la operación correspondiente siempre se llamará filosofía o no se diferenciaría de ella si se le diera otro nombre.
yo entiendo que estas son todas unas preguntas claves y profundas a la vez, ¿verdad? Da la impresión como que está desestabilizando todo un sistema y de preconceptos, ¿verdad? Y como que nos deja medio vacío, medio en el abismo como Nietzsche, ¿verdad? Pero, por otro lado, Aníbal y también la compañera Mirta, ¿verdad? Que intervino antes. eh, Está bien, es cierto lo que ambos dicen. Obviamente, Deleuze y Guattari vienen a proponer algo nuevo, a hacer críticas muy fuertes, pero quiero llamar la atención sobre que hay acá también, a mi juicio, una defensa de un ideal muy clásico Ajá. de la filosofía, muy clásico. Deleuze y Guattari no nos están diciendo acá la filosofía puede prescindir del concepto y tiene que eh, abandonarse a la especulación relativista, por ejemplo. No nos está diciendo, no están diciendo Deleuze y Guattari la filosofía tiene que renunciar a sus pretensiones de tener una función propia y volverse, por ejemplo, simplemente exploración del texto, de la textualidad, o me parece que hay acá una reivindicación fuerte. De hecho, están diciendo acá, no nos interesa a nosotros el tema de la muerte, de la metafísica, o de la idea de que la filosofía está superada. Esos temas, eh, para Deleuze y Guattari, como leemos acá, son coqueterías, ¿verdad? Que podemos traducirlo tilinguerías, ¿verdad? Tilinguerías de filósofos que quieren estar a la moda o de provocadores, ¿verdad? Me parece que acá hay una defensa de un ideal muy clásico al defender al concepto y al sistema, porque viste lo que dice acá. Se habla del fracaso de los sistemas en la actualidad, la idea de que el pensamiento filosófico debe renunciar a la sistematicidad, porque la sistematicidad oprime, porque la sistematicidad es el lugar de la totalidad que borra lo singular. Acá está diciendo, se habla del fracaso de los sistemas en la actualidad, pero en realidad solo el concepto de sistema es lo que cambia. Entonces hay como acá a mi juicio, ¿verdad? Vamos a ir viendo en todo caso qué significa eso, ¿verdad? Una defensa de nociones clásicas de la filosofía, concepto, sistema, eh, y todo lo que está ligado a eso, ¿verdad? Función propia, ¿verdad? Se busca que se asigne a la filosofía una función que la distinga de la ciencia, que la distinga de la creación artística, porque la gran tentación de muchos filósofos de la contemporaneidad es decir que la filosofía es un modo de creación artística más. Como diría, creo que Borges escribió alguna vez, la filosofía es una rama de no sé qué género literario, creo que del género fantástico, algo así. Así. Que es una famosa frase de Borges, ¿verdad? Una rama más de la literatura fantástica. Sí. Acá, Deleuze y Guattari están diciendo no, la filosofía no es ni el arte ni es la ciencia, tiene un lugar claro, concepto, una nueva definición de sistema. Parece que hay como una defensa muy dura de un ideal clásico de la filosofía, pero que está así en rivalidad con otros ideales también clásicos de la filosofía, como los que va a defender, como vuelvo a repetir, porque me parece que es un libro que alguna vez hay que leerlo como en alternativo a este libro, que es el de Pierre Hadot. ¿Cuál? Filosofía como creación de concepto versus centralidad de la ética, Ah, de la reflexión ética como filosofía. Son como dos, está lanzada la polémica en todo caso, ¿verdad? Pero me parece que sí, Deleuze y Guattari vienen a hacer críticas, a desestabilizar muchas cosas, pero yo siento como una defensa de cuestiones bien clásicas, ¿verdad?
el concepto, el sistema, la función propia de la filosofía, que es esta y no otra. Su reivindicación de filosofía no es cualquier cosa, no es ciencia, no es arte, no es literatura, es filosofía. ¿Podrías escribir el nombre de ese libro y esos autores, José, después en el WhatsApp? Sí, sí, no, no hay problema. ¿Eh? Ahí Eh, César levantó la mano. sí, sí, sí. Con respecto a lo que decía José, ¿verdad? Se me ocurre que podría ser una rama de la ciencia ficción y sería interesante. Sería algo así como para Anna Lander, ¿verdad? La filosofía como rama de la ciencia ficción. Eh, bueno, una cosa también con respecto a lo que decía José y después para meterme en el texto. Fíjate que para Friedrich Nietzsche también el filosofar básicamente parte de una valoración, todo. O sea, tú lo haces ya con no solamente el filosofar, sino que yo me atrevería a decir que toda actividad humana, haces algo básicamente porque lo consideras necesario, lo consideras bueno, lo consideras algo que debes hacer por tu bien, ¿verdad? Que debes hacer para sobrevivir. Qué sé yo, por ejemplo, el niño, ¿verdad? Absorbe el pezón de la madre como una necesidad de alimentarse, como una valoración por seguir viviendo, por entender que está sufriendo algo y que se le va a acabar, ¿verdad? Alimentándose. Entonces, desde ese punto de vista, todo partiría de algo axiológico. Todo absolutamente. Y el filosofar no tiene diferencia. Tú partes de una valoración. Filosofas porque consideras que eso está bien y que te va a ayudar o que va a ayudar a la humanidad, que va a ayudar a buscar una verdad, a destruir una verdad, a imponer a una verdad por voluntad de poder, lo que sea. Pero siempre hay una valoración como un suelo a partir del cual se hacen las demás cosas. Eso con respecto al autor que nombras, ¿verdad? Porque me recordé eso, que en Friedrich para mí es muy claro, está la valoración primero. Y de ahí que se puede calificar toda su filosofía de moral, de una manera muy distinta, por ejemplo, a lo que sería el camino más fenomenológico de decir que en el otro, perdón, que en el yo ya está el otro, que podría ser Dussel, por ejemplo, Levinas, y que de alguna forma por eso, ya por esta intromisión del otro, toda actividad, digamos, de la filosofía está alterada y por lo tanto, por estar alterada es ética, por estar, ¿verdad?, mirando al otro. En Nietzsche no, es más individual. Tú partes de una valoración para hacer todo. Para estar acá, haces una valoración, incluso para no estar acá. Para decidir no estar acá, valoras. Valoras, ¿verdad?, eh, lo conveniente que es ya no estar en este mundo, por así decirlo. Bueno, y ahora voy al texto. Quedé loco un poco, ¿verdad? Porque, a ver, la actividad científica o la actividad artística, yo creo que ahí me fui por un camino, y quizás por eso lo digo para volver a aterrizar. Me acordé de lo que decía Mauricio de los endoceptos, estas cosas que son preliminar a los conceptos, pero creo que no se está refiriendo a eso, y creo que acá está haciendo la demarcación de que, voy a leer, dice, y siempre volveremos sobre la cuestión de saber para qué sirve esta actividad de crear conceptos, tal como se diferencia de la actividad científica o artística. Y más arriba. O sea, lo que estoy entendiendo, ¿eh? Lo que estoy entendiendo es que de la actividad científica o artística. No. A ver, no me Perdón, tomen en César, tiempo. yo me voy a Sí. retirar ahora y Ay, ustedes ay, pueden ay. seguir, por favor. Esto se sigue grabando y el martes que Ya. viene nos vemos otra vez. Dale, Aníbal. ¿Ok? Un abrazo, que estés Muy bien. bien. Hasta luego. Ya, Gracias. ahora recuperé el hilo. Ahora recuperé el hilo. ¿Mm? Dice, más No, arriba dice.
La exclusividad de la creación de los conceptos garantiza una función para la filosofía, pero no le concede ninguna preeminencia, ningún privilegio, pues existen mucho más formas de pensar y de crear, otros modos de ideación que no tienen por qué pasar por los conceptos.